Aunque no todo el mundo cree en el karma, este relato podría hacer que te lo replantees. Después de que la pesada de la comunidad, una mujer que se enorgullecía de dominar todos los estatutos, confiscara mi barco de 70.000 euros y lo declarara propiedad de la comunidad de propietarios, hice algo que ella no esperaba en absoluto. Mantuve la paciencia. Apenas 48 horas después, una unidad táctica del FBI al completo estaba registrando su casa. Tengan por seguro que les contaré con todo detalle lo que ocurrió. Soy Miguel Pérez, un ingeniero de software de 38 años que teletrabaja para una empresa tecnológica de Silicon Valley. Tras mi divorcio hace 3 años, sentí la necesidad de empezar de nuevo en un entorno tranquilo. Así fue como acabé comprando un precioso chalet con vistas al lago en la urbanización Los Lagos, una comunidad cerrada de Marbella. La propiedad era ideal: 3 dormitorios, un amplio jardín, lo más importante, un embarcadero privado donde podría amarrar la lancha de recreo de 7 metros que tanto tiempo había soñado tener. Una semana después de mudarme, compré el barco, un chaparral de un blanco brillante con detalles en azul que me costó la friolera de 70.000 euros. Era una parte considerable de mis ahorros, pero la serenidad que me ofrecía los fines de semana hacía que valiera cada céntimo. Durante el primer mes, la vida fue idílica. Dedicaba los días de diario a programar en el despacho de mi casa y los fines de semana a navegar por el lago, pescar o simplemente relajarme con una bebida fría y un buen libro. El sol de la Costa del Sol era el antídoto perfecto tras años en el nublado ajetreo de San Francisco. Mis vecinos parecían bastante agradables, en su mayoría jubilados y otros profesionales que por lo general eran muy suyos. Empezaba a estar seguro de haber tomado la decisión correcta cuando la paz de mi nueva existencia se vio bruscamente interrumpida un sábado por la mañana por un golpe seco en la puerta principal. Ese fue mi primer encuentro con Patricia Villalobos, la presidenta de la comunidad de propietarios de 54 años, conocida a escondidas en todo el vecindario como La Pesada. Patricia era una viuda que trabajaba para una inmobiliaria local y vivía a 3 casas de la mía con sus 2 estridentes pomeranias. Apareció en mi porche con un peinado rubio perfecto, unas gafas de sol de diseño sobre la cabeza y una carpeta con pinza en la mano, con una sonrisa que nunca le llegaba a los ojos. Desde esa primera reunión, en la que me visitó con el pretexto de darme la bienvenida, pero en realidad estaba allí para informarme de que mi buzón era de un tono de blanco no autorizado, sospeché que no llegaríamos a ser amigos. El buzón debe ser de color blanco roto, no blanco brillante, afirmó, con un tono empalagosamente dulce mientras su mirada permanecía gélida. Encontrará la paleta de colores autorizada en la sección 6.3 de los estatutos de la comunidad. Le enviaré un aviso de infracción por correo electrónico como mero formalismo. Y con eso, antes de que pudiera pronunciar palabra, ya se alejaba por el camino de mi casa con el taconeo de sus caros zapatos, su melena rubia moviéndose con cada enérgico paso. Me quedé en el umbral de la puerta, taza de café en mano, perplejo por lo que acababa de ocurrir. Poco imaginaba que aquello no era más que el primer movimiento de lo que se convertiría en un conflicto abierto. Tras ese primer encontronazo, los avisos de infracción llegaron con una regularidad implacable. Mi césped medía 5,3 centímetros de alto, el máximo permitido era de 5 centímetros. Mi contenedor de basura era visible desde la calle un día que no era de recogida. La moldura de mis ventanas necesitaba una nueva capa de pintura. El comedero para pájaros de mi jardín constituía un fomento no autorizado de la fauna salvaje. Era agotador, pero hice todo lo posible por cumplir, esperando que ella agotara finalmente su lista de quejas. Incluso la invité a tomar un café una tarde, pensando que podríamos encontrar algún punto en común. Fue un error garrafal. Se pasó toda la reunión escudriñando mi casa en busca de más infracciones y se marchó con una mirada que me inquietó. «Sabe, señor Pérez», comentó al irse, deteniéndose en mi puerta para mirar hacia atrás, las comunidades como la urbanización Los Lagos mantienen su valor porque los residentes cumplen las normas. Algunas personas se mudan aquí desde otros lugares y creen que pueden actuar a su antojo, pero esa no es nuestra forma de hacer las cosas. Su sonrisa era tensa y amenazadora. Confío en que usted sabrá colaborar.
La insinuación era inequívoca: adáptate o sufre las consecuencias. Intenté ignorarlo, centrándome en aclimatarme a mi nueva residencia y disfrutar de mi barco los fines de semana. Fui conociendo a otros de mis vecinos, entre ellos a Tomás Robles, un policía jubilado de unos 60 años que era mi vecino de al lado. Tomás era la antítesis de Patricia, relajado, afable y genuinamente dispuesto a ayudar. No dejes que Patricia te agobie, me sugirió una noche mientras disfrutábamos de unas cervezas en su embarcadero. Lleva amargándole la vida a todo el mundo desde que su marido falleció hace 5 años. Parece que está sobreactuando para compensar algo. Tomás lucía un bronceado permanente de sus días de pesca y una franqueza que me resultó refrescante después de lidiar con los métodos pasivo-agresivos de Patricia. La situación se intensificó durante la reunión mensual de la comunidad de propietarios en el centro social, una estructura de estuco beige con un interior anticuado que olía ligeramente a naftalina y a café. Fui por curiosidad, deseoso de entender cómo funcionaban estas reuniones y quizás conocer a más vecinos. La sala estaba a medio llenar, principalmente por residentes mayores que parecían haber aceptado su destino. Patricia presidía en la parte delantera con su aparente círculo íntimo, un pequeño grupo de aduladores que afirmaban todo lo que decía. El ambiente era tenso, como si te hubieran llamado al despacho del director. Patricia presentó una nueva normativa: ningún barco podría estar amarrado en domicilios privados durante más de 24 horas consecutivas. La especificidad de la norma no me pasó desapercibida, yo era el único propietario nuevo con un barco. Cuando se sometió la moción a votación, me levanté para expresar mi objeción, afirmando que los embarcaderos privados formaban parte de nuestros derechos de propiedad estipulados en los estatutos originales de la comunidad. Me temblaba un poco la voz. Nunca me han gustado las disputas públicas, pero no iba a renunciar a mi embarcadero sin oponer resistencia. Compré mi casa precisamente porque venía con un embarcadero privado, articulé, esforzándome por mantener la voz firme. El embarcadero está en mi terreno, y los estatutos originales otorgan explícitamente a los propietarios de viviendas frente al lago el derecho a tener barcos en sus muelles privados. Esta nueva norma anularía en la práctica una característica por la que todos pagamos un sobreprecio. Unos cuantos murmullos de asentimiento del público me dieron la fortaleza para continuar. Además, el puerto deportivo de la comunidad carece de amarres suficientes para todos los residentes con barco. ¿Dónde se supone que debemos guardarlos? Tomás me apoyó, levantándose para dirigirse a la asamblea. Esto es simplemente otro abuso de poder, declaró sin rodeos. Lo próximo será que no nos permitan aparcar nuestros vehículos en nuestras propias entradas. Llevo 15 años viviendo aquí y he visto cómo cada vez se erosionan más nuestros derechos de propiedad con normativas arbitrarias. Sus años como agente de la ley eran evidentes en su presencia autoritaria, y varios vecinos más asintieron con la cabeza. La cara de Patricia se enrojeció de ira, pero mantuvo la compostura. La Junta solo está tratando de mantener la integridad estética de nuestra comunidad, dijo con calma. Los barcos grandes proyectan una sensación comercial poco apropiada en nuestro refugio residencial. La forma en que enfatizó, nuestro, dejó claro que no me consideraba un miembro de la comunidad. Se contaron los votos y la propuesta de Patricia fue derrotada, por 7-6. Fue por los pelos, pero una victoria al fin y al cabo. Sentí una breve sensación de triunfo cuando la sonrisa de Patricia vaciló un instante antes de recuperar el aplomo. Pero al concluir la reunión, la oí susurrarle a Jimena Torres, la tímida y ansiosa secretaria de la comunidad: tendremos que gestionar este asunto de otra manera. Jimena asintió, aunque parecía incómoda. La mirada de hostilidad apenas disimulada que Patricia me lanzó me provocó un escalofrío. No comprendí lo que significaba, de otra manera, hasta la mañana siguiente, cuando salí a mi porche trasero, café en mano, esperando ver mi precioso barco brillar bajo el sol de la mañana. En su lugar, encontré mi embarcadero completamente vacío, con solo el suave sonido del agua del lago lamiendo los pilotes de madera, como si nunca hubiera habido nada amarrado allí. Al principio, pensé que estaba viendo cosas. Parpadeé varias veces, me froté los ojos y volví a mirar.
El embarcadero seguía vacío. Mi magnífico chaparral, mi orgullo y alegría, mi santuario de fin de semana, había desaparecido. Las amarras colgaban laxas, meciéndose suavemente con la brisa matutina. Dejé la taza de café y bajé corriendo las escaleras hasta la orilla, con el corazón martilleándome en el pecho. Corrí hasta el muelle, escudriñando el lago en todas direcciones, pero no había ni rastro de él. Quizás se había soltado de algún modo y se había ido a la deriva. Pero eso parecía imposible. Siempre tenía cuidado al asegurarlo, comprobando los nudos 2 veces cada vez. Con manos temblorosas, saqué mi teléfono y llamé a la policía para denunciar un robo. Mientras esperaba, caminé de un lado a otro de mi embarcadero, buscando cualquier indicio de allanamiento o manipulación. No había nada fuera de lo común, solo el vacío donde debería haber estado mi inversión de 70.000 euros. Mi mente repasaba varios escenarios, ladrones profesionales, vándalos adolescentes. Pero en el fondo, ya tenía una fuerte sospecha sobre quién era el responsable. La agente Sara Martínez apareció unos 20 minutos más tarde, una mujer de aspecto profesional de unos 35 años con un aire empático. Llevaba el pelo oscuro recogido en un moño impecable y la calma de alguien que lo ha visto todo. Tomó mi descripción detallada del barco, incluidos los números de matrícula, y anotó cuándo lo había visto por última vez. Mientras medía la distancia hasta la cornamusa de mi muelle, una voz familiar procedente de la entrada de mi casa me heló la sangre. No hay necesidad de que venga la policía, agente. Aquí no se ha cometido ningún delito, declaró Patricia mientras se acercaba a nosotros, blandiendo una carpeta llena de documentos. Iba vestida con un elegante traje de pantalón de lino que probablemente costaba más que mi hipoteca mensual, como si se dirigiera a cerrar un importante negocio inmobiliario. El barco fue legalmente embargado por la comunidad de propietarios por incumplimiento de las normas comunitarias. Le presentó a la agente Martínez lo que parecía ser una notificación oficial. Como verá, la Junta convocó una reunión de urgencia anoche y aprobó la normativa 42B, que prohíbe el amarre de vehículos de recreo de más de 6 metros en residencias privadas. El señor Pérez estaba en clara violación, y según la sección 8 de los estatutos de la comunidad, la asociación está autorizada a subsanar dichas violaciones a costa del propietario. Me dedicó una sonrisa de victoria indisimulada. La agente Martínez pareció incómoda mientras examinaba los documentos. Hojeó las páginas con un ligero ceño fruncido y luego nos miró a Patricia y a mí. Pude sentir su reticencia. Sabía que algo no cuadraba, pero no parecía haber un delito claro que pudiera abordar. Lo siento, señor Pérez, pero esto parece ser un asunto civil, no penal. El documento indica que el barco ha sido trasladado al puerto deportivo de la comunidad. Tendrá que resolver esto con su comunidad de propietarios o quizás buscar asesoramiento legal. Me ofreció una mirada de disculpa antes de dejarme a solas con Patricia. Estaba furioso, pero luché por mantener la compostura mientras le preguntaba cómo lo había conseguido. La votación se había perdido la noche anterior, después de todo. La sonrisa de Patricia se ensanchó mientras revelaba que había falsificado el acta de una reunión antigua, la había rebautizado como sesión de emergencia para eludir la norma de notificación de 72 horas. Y había aprobado la regulación solo con su pequeño grupo de partidarios. La naturalidad con la que admitió haber falsificado los registros me revolvió el estómago. Era evidente que no temía las repercusiones. Su barco es ahora propiedad de la comunidad, afirmó con satisfecha complacencia, inspeccionándose las uñas impecablemente cuidadas como si hablara de algo tan trivial como el tiempo. Se utilizará para el retiro de la Junta de la Comunidad el próximo fin de semana. Puede llevarme a los tribunales si lo desea, pero tengo 30 años de experiencia en derecho inmobiliario. Sus ojos brillaban con malicia. Para cuando su demanda llegue a un juez, si es que llega, ese barco ya habrá desaparecido. Así es como funciona, señor Pérez. Luego se dio la vuelta y se marchó, dejándome allí de pie, conmocionado e indignado. Inmediatamente llamé a Tomás y le conté lo que había sucedido. Estaba indignado, pero no sorprendido.
Ha hecho jugadas similares antes, pero esto es más audaz de lo habitual, dijo con gravedad. Déjame hacer algunas llamadas. Todavía tengo contactos en las fuerzas del orden que podrían ayudar. Agradecí su ayuda, pero estaba empezando a comprender que me enfrentaba a alguien que llevaba mucho tiempo saliéndose con la suya con este tipo de comportamiento. Conocía el sistema y cómo explotarlo. Más tarde ese día, conduje hasta el puerto deportivo de la comunidad, una instalación bien cuidada con una treintena de amarres en el extremo norte del lago. Y allí estaba, mi barco, amarrado en el muelle principal. Patricia se lo estaba enseñando a varios otros miembros de la junta, comportándose como si lo hubiera comprado ella misma. Resaltaba sus características, acariciando el casco pulido como si fuera suyo. Apreté el volante con tanta fuerza que mis nudillos se pusieron blancos. Estaba a punto de enfrentarme a ellos y montar una escena cuando sentí un golpecito en el hombro. Era Jimena Torres, la secretaria de la comunidad, mirando nerviosamente a sus espaldas, con su pelo castaño y lacio cayéndole sobre la cara mientras se inclinaba. Se lo hace a todos los nuevos residentes que no se someten, murmuró, con la voz casi en un susurro. No lo apruebo, pero no puedo hacer nada para detenerla. Necesito este trabajo. Sus ojos escudriñaron la zona, evidentemente aterrorizada de que la vieran conmigo. Mi marido perdió su trabajo el año pasado, y este es nuestro único ingreso en este momento. Lo siento. Antes de que pudiera responder, se fue corriendo, desapareciendo entre el pequeño grupo de personas que se había reunido para admirar la nueva embarcación de la comunidad. Fue entonces cuando comprendí que Patricia estaba acostumbrada a avasallar a la gente sin enfrentar ninguna consecuencia. Había establecido un pequeño feudo aquí y lo gobernaba con puño de hierro, mientras que individuos como Jimena estaban demasiado intimidados para desafiarla. Estaba decidido a recuperar mi barco, pero tenía que ser estratégico. Una confrontación directa sería claramente ineficaz. Tenía demasiada influencia en esta pequeña comunidad, con demasiada gente apoyándola o demasiado temerosa para oponerse a ella. Mientras volvía a mi coche, hirviendo de injusticia, revisé mi buzón y descubrí una carta que había sido entregada por error en mi casa. Era de la agencia tributaria y estaba dirigida a Patricia Villalobos. El sobre tenía un aspecto oficial, con el formidable logotipo de Hacienda en la esquina. Fue entonces cuando la semilla inicial de un plan comenzó a germinar en mi mente. Quizás había una manera de contraatacar después de todo, no a través de un enfrentamiento directo. No soy el tipo de persona que abre el correo de otros, pero dadas las circunstancias y el hecho de que estaba en mi buzón, hice una excepción. Sentado a la mesa de mi cocina, abrí cuidadosamente el sobre, mi corazón latiendo un poco más rápido por haber cruzado esa línea. La carta era una notificación de una inspección fiscal para Patricia Villalobos, que planteaba dudas sobre varios depósitos sustanciales en su cuenta personal que no coincidían con sus ingresos declarados. Parecía que la agencia tributaria sentía curiosidad por el origen de casi 200.000 euros en fondos inexplicables durante los últimos 2 años. La carta citaba discrepancias y mencionaba posibles sanciones en la prosa formal e intimidante que solo Hacienda sabe perfeccionar. Volví a cerrar meticulosamente el sobre, con la intención de entregárselo, accidentalmente, yo mismo después de haber hecho una fotocopia para mis archivos. Por supuesto, esto ya no se trataba solo de mi barco. Si Patricia estaba involucrada en irregularidades financieras, podría explicar sus acciones hostiles y su abuso de autoridad. Las personas con secretos a menudo crean distracciones atacando a otros. Antes de enfrentarme a Patricia, necesitaba más información. Me puse en contacto con Tomás Robles, mi vecino policía jubilado, y le expuse la situación mientras tomábamos unas cervezas en su porche trasero. El sol poniente proyectaba largas sombras sobre el lago mientras los barcos de pesca regresaban a sus amarres. Esa mujer lleva años amenazando a esta comunidad, refunfuñó, aplastando una lata de cerveza vacía en su mano curtida. Ya es hora de que alguien la desafíe. El rostro de Tomás se iluminó con un nuevo sentido de propósito. Tuve la impresión de que llevaba mucho tiempo buscando una manera de acabar con Patricia.
Tomás me puso en contacto con su amigo Marco González, un contable local que, resultó ser, un antiguo conocido mío de la universidad de una asignatura de finanzas que habíamos cursado juntos. Marco había envejecido con elegancia, todavía en buena forma con solo algunas canas en las sienes, y aún poseía el agudo intelecto que recordaba de nuestros días universitarios. Cuando le conté a Marco sobre la sospechosa notificación de Hacienda y mi barco robado, se ofreció a ayudarme a investigar las finanzas de Patricia. Los registros financieros siempre dejan un rastro, afirmó Marco mientras estábamos sentados en su modesta oficina del centro. Fotos familiares de una esposa y 2 hijas adolescentes adornaban su escritorio. Incluso los criminales más astutos cometen errores con el dinero. Si oculta algo, lo descubriremos. Su seguridad en sí mismo era reconfortante, y sus conocimientos eran indispensables. Utilizando datos de acceso público y los antiguos contactos policiales de Tomás, empezamos a componer una narrativa preocupante. Patricia había estado en graves apuros económicos tras la muerte de su marido hacía 5 años, llegando a estar cerca de la ejecución hipotecaria de su casa. El prestamista hipotecario incluso había iniciado los procedimientos, según los registros del condado que Tomás logró obtener. Sin embargo, hace unos 2 años, su situación financiera había mejorado inexplicablemente. Saldó su hipoteca por completo, una suma que superaba los 300.000 euros, compró un Mercedes nuevo, empezó a lucir joyas costosas y a hacer viajes extravagantes a Europa y al Caribe, que documentaba exhaustivamente en las redes sociales. El momento coincidía con su nombramiento como presidenta de la comunidad. La gente no consigue ese tipo de dinero de la nada, observó Marco, presentándome una cronología que había compilado del giro financiero de Patricia. O le tocó la lotería y no lo declaró, o encontró una fuente de ingresos alternativa. Y basándome en lo que me has contado sobre ella, dudo que sea algo legal. También logré contactar con la hija de Patricia, Laura, a través de las redes sociales. Tenía poco más de 30 años, vivía en Nueva York y trabajaba en el sector editorial. Basándome en su perfil, me hice pasar por un agente inmobiliario que investigaba a administradores de fincas de éxito en la región y le envié un mensaje preguntándole por los métodos de negocio de su madre. Fue engañoso, lo admito, pero necesitaba información, y Laura parecía ser el único contacto familiar que podía localizar. Para mi asombro, respondió casi de inmediato, pareciendo deseosa de hablar de su madre, aunque no de la manera que yo había previsto. Laura, que tenía una relación tensa con Patricia, reveló algunos detalles intrigantes durante nuestra conversación. Mamá siempre ha estado obsesionada con las apariencias, pero últimamente ha estado gastando dinero como si nada, coche nuevo, joyas nuevas, incluso se ofreció a ayudarme con mis préstamos estudiantiles, lo cual es extraño porque estaba casi en la ruina después de que papá falleciera. Rechacé el dinero. Simplemente no me pareció correcto. Hizo una pausa antes de continuar. Entre nosotros, a menudo me he preguntado si el negocio de importación de papá era completamente legal. Viajaba con frecuencia, especialmente a Sudamérica, y era extremadamente reservado sobre su mercancía. Este nuevo detalle sobre el difunto marido de Patricia añadió otra dimensión al rompecabezas. Podría haber estado involucrado en actividades ilícitas, y Patricia de alguna manera se había hecho cargo del negocio después de su muerte. Le transmití esto a Tomás y a Marco, quienes pensaron que merecía una investigación más a fondo. Marco me ayudó a examinar los registros financieros de la comunidad, que teóricamente eran accesibles para todos los residentes, pero estaban tan profundamente enterrados en complejidades burocráticas que nadie se molestaba en revisarlos. Tuvimos que presentar solicitudes formales y esperar a que Jimena nos proporcionara las copias, lo que hizo con ansiedad, mirando repetidamente por encima del hombro como si anticipara la repentina aparición de Patricia. Lo que descubrimos fue asombroso. Cantidades sustanciales de dinero se movían regularmente desde la cuenta de mantenimiento de la comunidad a empresas fantasma con nombres como Servicios Inmobiliarios Los Lagos y Mantenimiento Costero de Andalucía, empresas que parecían no tener existencia más allá de un apartado de correos. Los supuestos servicios prestados estaban vagamente etiquetados como paisajismo, mejoras de infraestructura,
o mejora comunitaria, pero había escasa prueba de que se hubiera realizado ningún trabajo real. Estos son indicadores clásicos de malversación, aclaró Marco, señalando transacciones dudosas en los extractos. Se envía dinero a empresas ficticias, y luego probablemente vuelve a la persona que orquestó el plan. Señaló una serie de retiradas de dinero que ocurrieron justo antes de las extravagantes compras de Patricia. La coincidencia es demasiado perfecta para ser una casualidad. Cuanto más investigábamos, más obvio se volvía el patrón. Patricia había estado explotando su papel como presidenta de la comunidad para apoderarse de propiedades de nuevos residentes que la desafiaban. Luego vendía estos artículos para su beneficio personal, blanqueando las ganancias a través de las falsas empresas de mantenimiento. Mi barco no fue la primera víctima. Había habido un coche clásico, una colección de arte e incluso una motocicleta de época, todos confiscados con el pretexto de violaciones de las normas de la comunidad y luego misteriosamente, desechados, como mostraban los registros. Dediqué días a localizar a antiguos residentes que se habían marchado de la urbanización Los Lagos en circunstancias dudosas. Muchos se mostraron reacios a hablar al principio, pero después de compartir mi propia historia, sus relatos llegaron a raudales. Se perfiló un patrón claro. Tenían un conflicto con Patricia por una infracción trivial, y de repente se encontraban inundados de quejas cada vez más absurdas de la comunidad hasta que se les incautaba una posesión valiosa. Poco después, muchos simplemente se rendían y se marchaban, vendiendo sus casas por debajo del valor de mercado, a menudo a compradores que tenían alguna conexión con Patricia. Descubrí que Patricia ya estaba haciendo arreglos para vender mi barco a un comprador en Miami por $95.000, un buen beneficio sobre mi compra de €70.000. Lo había anunciado en el sitio web de un broker exclusivo usando un número de matrícula diferente. Marco descubrió que Patricia había omitido declarar más de $450.000 en ingresos por la venta de estos artículos en los últimos 3 años, según los registros fiscales públicos a los que pudo acceder a través de sus recursos profesionales. Tenía todas las piezas del rompecabezas, pero no suficientes pruebas concretas para presentar cargos contra ella. Era exasperante saber lo que estaba haciendo pero ser incapaz de detenerla. Pensé en ir a la policía con nuestros hallazgos, pero Tomás me aconsejó que, sin pruebas irrefutables, Patricia podría presentarlo como una venganza personal. Tenemos que pillarla infraganti, sugirió, o encontrar algo tan concluyente que no pueda salir del paso con excusas. Entonces Tomás me llamó tarde una noche, con la voz llena de urgencia y emoción. Miguel, no te vas a creer lo que encontré en mis viejos archivos. Estaba revisando algunos casos sin resolver de los que guardé copias después de jubilarme, costumbres, ya sabes, y el nombre de Patricia apareció en relación con una red de contrabandistas de antigüedades de lujo que el FBI estaba investigando hace 5 años. El caso se enfrió, pero se sospechaba que su difunto marido estaba involucrado en la venta de arte y artefactos robados a través de su negocio de importación. Al FBI podría interesarle mucho lo que está haciendo ahora. Esa era la pieza final. Esto no era solo sobre corrupción en la comunidad y un barco robado. Patricia podría estar vinculada al robo internacional de arte. Lo que comenzó como un desacuerdo vecinal era ahora una posible investigación federal. Sentí un subidón de adrenalina mientras Tomás y yo decidíamos presentar nuestros hallazgos al FBI. Por fin, podríamos tener una forma de detener a Patricia para siempre. Tomás y yo presentamos nuestro caso al agente especial del FBI David Campos, especializado en delitos financieros. A pesar de nuestras pruebas, requería una prueba más definitiva de actividad ilegal en curso. Su vínculo con el antiguo caso de contrabando es débil sin más pruebas, aclaró. Sin embargo, sí confirmó que habían estado vigilando a un contrabandista llamado Rodríguez durante años. Si está vinculada a la red de Rodríguez, esto podría ser muy significativo, afirmó Campos. Si podemos documentar que vende propiedades que no son suyas, especialmente a operaciones de contrabando conocidas, eso nos proporcionaría la justificación para proceder. No iba a permitir que Patricia se saliera con la suya con mi barco. Me puse en contacto con mi amigo de la Universidad Ramón Molina en Miami,
pidiéndole que actuara como un posible comprador dispuesto a pagar $100,000 en efectivo por mi barco, sin necesidad de papeles. Ramón aceptó de inmediato. Mientras tanto, coloqué en secreto 2 dispositivos de seguimiento GPS en mi barco, uno visible y otro oculto como respaldo. Ramón se reunió con Patricia en el puerto deportivo mientras llevaba un micrófono oculto, y yo escuchaba desde una cafetería cercana. La conversación superó nuestras mejores expectativas. Patricia admitió abiertamente que el barco no era suyo y se jactó de utilizar a la comunidad para incautar bienes a los residentes que no cooperaban. He hecho esto docenas de veces, alardeó. Estos tipos de la tecnología se mudan aquí con sus juguetes caros, infringen unas cuantas normas sin importancia y de repente se encuentran sin un barco o un coche. Sobre el papel, es todo completamente legal. Entonces llegó la asombrosa revelación. Tengo un contacto llamado Rodríguez en Miami que gestiona todas mis transacciones especiales. Se encarga de barcos de lujo, coches, arte, lo que se te ocurra. Lo saca del país rápidamente, sin hacer preguntas. Incluso mencionó que poseía un cuadro que su difunto marido había adquirido y que podría interesarle a Rodríguez. Muy exclusivo, muy raro. Ramón acordó con Patricia que entregara tanto el barco como el cuadro en un muelle privado la noche siguiente. Inmediatamente envié la grabación al agente Campos, que ahora estaba totalmente implicado. Este Rodríguez encaja con la descripción del presunto perista de obras de arte robadas que hemos estado siguiendo. Su barco podría ser la clave para detenerlo finalmente. Pero Patricia de alguna manera se enteró de nuestra investigación e intensificó su campaña de acoso, enviando múltiples avisos de infracción cada día, haciendo que me cortaran la electricidad con reclamaciones falsas y amenazando con poner embargos sobre mi propiedad. Se convirtió en una carrera contrarreloj. El FBI necesitaba días para prepararse, pero mi barco estaba programado para salir de Marbella en 24 horas. Patricia se enteró de mi investigación cuando un miembro de la Junta de la Comunidad me vio fotografiando registros financieros. Convocó rápidamente una reunión de emergencia, tildándome de amenaza para la comunidad y abogando por sanciones severas. Pero entonces ocurrió algo imprevisto. Varios vecinos, incluido Tomás, hablaron en mi defensa. Lo más sorprendente fue que Jimena Torres finalmente reunió el valor. He estado al tanto de las acciones ilegales de Patricia durante años, admitió ante el grupo atónito. Ha estado malversando fondos de la comunidad a través de empresas falsas y vendiendo las propiedades de los residentes para su propio beneficio. El rostro de Patricia se contrajo de rabia mientras su imagen meticulosamente construida se desmoronaba. Esteban Bravo, su abogado y cómplice, intervino rápidamente, amenazando con acciones legales y exigiendo 100.000 euros por difamación, casualmente, la suma exacta que Ramón había ofrecido por mi barco. El intento de intimidación fracasó. Demasiados residentes habían oído la confesión de Jimena. El vecindario finalmente estaba despertando a la tiranía de Patricia. Su represalia se volvió desesperada y criminal. Rajó los neumáticos de mi coche, destrozó mi buzón, cortó los cables de la luz, presentó falsas denuncias de infracción del Código de Construcción e incluso intentó poner mi casa en venta sin mi consentimiento. A través de mi acceso legítimo al sistema de la comunidad, descubrí que Patricia y Esteban estaban redactando documentos fraudulentos para reclamar la propiedad de mi casa, con firmas y sellos notariales falsificados. Informé de esto al agente Campos, pero el FBI todavía necesitaba 48 horas para organizar su operación. Rodríguez es el objetivo principal, explicó Campos. Está vinculado a una red de contrabando internacional que mueve artefactos robados por valor de millones. Esa noche, Patricia reunió a sus partidarios restantes para amenazarme con el desalojo. 5 personas se congregaron en mi jardín, gritando amenazas, lideradas por Esteban, que blandía papeles legales y juraba abrumarme con demandas. El enfrentamiento solo terminó cuando un vecino llamó a la policía, que disolvió a la multitud pero no tomó más medidas, clasificándolo como un asunto civil. Mientras se iban, mi teléfono vibró con un mensaje de texto de Ramón: barco preparándose para transporte a Miami esta noche.
Había estado vigilando el puerto deportivo, fingiendo ser un comprador potencial interesado en varios barcos para mantener su tapadera. Adjuntó una foto de mi chaparral siendo preparado para el transporte, con un gran camión y remolque aparcados cerca. Esto ya no era solo acoso. Estaban acelerando sus planes, probablemente nerviosos por la creciente oposición dentro de la comunidad. A través de mi ventana, observé cómo el Mercedes de Patricia se detenía al otro lado de la calle. Se quedó allí sentada, con el motor al ralentí, observando mi casa con una mirada de triunfo. Una grúa se detuvo en el puerto deportivo de la comunidad para transportar mi barco. En ese momento, mi teléfono vibró una vez más. Era un mensaje del agente Campos: no actúes. Debemos retrasarlo. Rodríguez desapareció pero acaba de reaparecer. Lo estamos rastreando ahora. Se me encogió el corazón. El FBI no estaba preparado, pero Patricia seguía adelante con su plan. Si se llevaban mi barco a Miami esa noche, podría no volver a verlo jamás, perdido en la red del contrabando internacional. Tenía que decidir, y rápido. El sol se hundía bajo el horizonte del lago, proyectando largas sombras sobre mi césped mientras consideraba mis opciones y diseñaba un plan de acción. Tenía que tomar una decisión difícil: esperar al FBI y arriesgarme a perder mi barco para siempre, o actuar por mi cuenta y poner en peligro su investigación. Caminaba de un lado a otro de mi sala de estar, pasándome las manos por el pelo con agitación. El FBI necesitaba más tiempo, pero el tiempo era un lujo que no tenía. Mi inversión de 70.000 euros, y ahora, más críticamente, una pieza clave de evidencia en un caso federal, estaba a punto de desaparecer. Opté por un término medio. Usaría mi experiencia técnica para crear una oportunidad que sirviera tanto a la investigación más amplia del FBI como a mi objetivo inmediato de evitar que se llevaran mi barco. Me senté frente a mi ordenador y empecé a trabajar. Como ingeniero de software especializado en sistemas de Internet de las Cosas, IoT, había creado numerosos sistemas de monitorización y control remoto a lo largo de los años. Los rastreadores GPS que había colocado en mi barco eran solo el principio. Tenía acceso legítimo a las copias de seguridad del sistema de la comunidad porque me habían encargado desarrollar un sistema de alerta comunitaria tras una serie de robos el verano anterior. La Junta, incluida Patricia, me había concedido el acceso, sin imaginar nunca que lo usaría para investigarlos. A través de este acceso, encontré correos electrónicos entre Patricia y Rodríguez que detallaban no solo la venta de mi barco, sino también el intercambio de un cuadro renacentista robado valorado en más de $3 millones, que había sido sustraído de un museo europeo años antes. Los correos electrónicos eran cautelosos, empleando términos codificados, pero eran lo suficientemente claros una vez que sabías qué buscar. Llamaban al cuadro el paquete de jubilación italiano, y contenían detalles sobre su procedencia que coincidían con una obra de arte robada que pude identificar mediante una investigación en línea, un Caravaggio menos conocido que había desaparecido de un pequeño museo en Florencia 8 años atrás. Esto era ahora mucho más importante que solo mi barco. Inmediatamente envié esta información al agente Campos, quien finalmente pareció comprender la urgencia del asunto. Rodríguez debe tener el cuadro con él, dijo cuando me devolvió la llamada, con la voz tensa por la emoción. Hemos estado buscando esa pieza durante años. Esta podría ser nuestra oportunidad de atraparlo con pruebas concretas. Podía oírlo teclear rápidamente mientras hablábamos, probablemente notificando a su equipo. El FBI comenzó a movilizarse, pero todavía estaban a horas de estar listos para actuar. Estamos acelerando todo, me aseguró Campos, pero estas operaciones requieren tiempo para coordinarse de forma segura. Mientras tanto, Patricia había encontrado el rastreador GPS que había colocado en el barco y lo había quitado, sin saber que había instalado un segundo dispositivo oculto en el sistema de navegación. Podía ver en los datos de seguimiento que el barco estaba siendo trasladado desde el puerto deportivo de la comunidad hasta el extremo sur del lago, donde muelles privados bordeaban la orilla. Estaban actuando antes de tiempo, probablemente asustados por algo. Quizás la reunión de la comunidad o la confesión de Jimena habían inquietado a Patricia.
Me puse en contacto con Tomás y le informé de la situación. A pesar de las advertencias del agente Campos, decidimos seguirlos desde la distancia para vigilar la situación hasta que el FBI pudiera llegar. Usamos la vieja camioneta de Tomás, aparcándola en un camino de servicio que ofrecía una vista de la orilla hacia donde indicaba el rastreador de mi barco. Con unos prismáticos, pudimos ver a un hombre corpulento con el pelo ralo dando instrucciones al socio de Patricia mientras éste dirigía mi barco hacia una cala apartada donde estaba aparcada una furgoneta Mercedes negra. El hombre encajaba con la descripción de Rodríguez del archivo que Tomás me había mostrado, de mediana edad, fornido, con el pelo engominado hacia atrás y el porte seguro de alguien acostumbrado a mandar. Ese es él, sin duda, susurró Tomás, bajando los prismáticos. Miguel Rodríguez. Fue una persona de interés en al menos 3 de mis viejos casos, pero nunca pudimos probarle nada. Escurridizo como una anguila. Observamos cómo Rodríguez se paseaba junto a la furgoneta, mirando nerviosamente su reloj. El coche de Patricia llegó y ella salió, sosteniendo un delgado paquete rectangular envuelto en tela, presumiblemente el cuadro. Llamé al agente Campos para darle la nueva ubicación, y me aseguró que estaban en camino pero que aún tardarían al menos 30 minutos. No intervengas, Miguel. Esta gente podría ser peligrosa, me advirtió de nuevo, con el sonido de sirenas apenas audible en el fondo de la llamada. Pero mientras veía a Patricia caminar hacia el muelle donde acababan de amarrar mi barco, supe que estábamos a punto de perder nuestra oportunidad. Rodríguez parecía nervioso, preparado para huir a la menor señal de problemas. Fue entonces cuando recordé el sistema de acceso remoto que había instalado en mi barco. Como ingeniero de software especializado en dispositivos IoT, había construido un sistema personalizado que me permitía controlar varias funciones electrónicas del barco a distancia. Originalmente destinado a comprobar los niveles de la batería y encender el aire acondicionado antes de un día en el agua, el sistema tenía su propia conexión de telefonía móvil y energía de respaldo, lo que lo hacía independiente del sistema eléctrico principal del barco, una característica que había añadido después de quedarme una vez tirado con la batería agotada a kilómetros de la orilla. Saqué mi portátil, me conecté a un punto de acceso móvil y accedí al sistema. La interfaz era sencilla, un panel de control que yo mismo había creado con mandos para diferentes funciones. Con unos pocos comandos, podía manejar todo, desde las luces de navegación hasta las bombas de achique. Pero lo que necesitaba ahora era una distracción, algo que interrumpiera el trato sin poner en peligro a nadie ni revelar la implicación del FBI. ¿Qué estás haciendo?, preguntó Tomás, observando mis dedos volar sobre el teclado. Creando una distracción, respondí, mientras un plan tomaba forma en mi cabeza. Si podemos retrasarlos lo suficiente para que llegue el FBI, podremos pillarlos a todos con las manos en la masa, tanto con mi barco como con el arte robado. El agente Campos y yo nos sentamos en su vehículo camuflado del FBI, observando cómo Patricia dirigía a su socio, que pilotaba mi barco hacia el punto de encuentro apartado. Rodríguez estaba junto a su furgoneta, mirando ansiosamente por encima del hombro. El rastreador GPS indicaba que ahora se movían hacia el centro del lago en lugar del punto de encuentro acordado. Sabe que la estamos vigilando, dijo el agente Campos con una nota de frustración. Yo solo sonreí. No sabe nada del plan B. Abrí mi portátil y me conecté al sistema de control personalizado de mi barco. Con unos pocos clics, activé la alarma de emergencia. Inmediatamente, la bocina del barco comenzó a sonar sin parar y todas las luces de navegación parpadearon como luces estroboscópicas. A través de mis prismáticos, pude ver al hombre de Patricia intentando desesperadamente desactivarla mientras ella le gritaba, con el rostro convertido en una máscara de pánico. Acceso remoto, le expliqué a Campos. Construí el sistema yo mismo. No pueden apagarlo sin el código maestro. Rodríguez concluyó al instante que era una redada policial. Saltó a su furgoneta y aceleró, dirigiéndose directamente hacia el equipo táctico del FBI que bloqueaba la única carretera de salida. Los agentes se abalanzaron sobre la furgoneta,
descubriendo documentos de la transacción ilegal del barco y el cuadro renacentista robado por valor de más de $3 millones, junto con varios otros artefactos en listas de vigilancia internacional. Patricia intentó huir mientras su socio llevaba el barco, todavía aullando, a la orilla. Corrió hacia su Mercedes, agarrando una memoria USB llena de pruebas incriminatorias. Con otro comando desde mi portátil, bloqueé a distancia las puertas de su coche, otra ventaja de mis habilidades de IoT. Quedó atrapada hasta que los agentes del FBI rodearon su coche. La expresión en el rostro de Patricia mientras los agentes se acercaban con las armas desenfundadas no tuvo precio, conmoción, que se transformó en incredulidad y, finalmente, en resignación. Recuperaron la memoria USB, que contenía documentos falsificados de la comunidad, registros financieros de transacciones ilegales y comunicaciones con compradores de bienes robados. También descubrieron $50,000 en efectivo en su bolso, el depósito de Rodríguez por mi barco y el cuadro. Mientras los agentes se llevaban a una Patricia esposada, nuestras miradas se cruzaron. Su fachada se hizo añicos por completo, revelando no a una tirana segura de sí misma, sino a una mujer desesperada y atrapada. No tienes ni idea de lo que has hecho, siseó. Esto llega más alto de lo que puedas imaginar. Patricia intentó frenéticamente echar la culpa a la Junta de la Comunidad y a Esteban, afirmando que simplemente seguía los protocolos. Aquí la víctima soy yo, gritó. Pero Jimena ya había proporcionado a los agentes pruebas exhaustivas de los planes fraudulentos de Patricia que abarcaban años. Esteban fue detenido en su casa más tarde, sorprendido en el acto de triturar documentos. Inmediatamente comenzó a cooperar con los fiscales, intercambiando pruebas contra Patricia por una sentencia más indulgente. El agente Campos me informó más tarde de que habían estado investigando a Patricia de forma periférica, pero que carecían de pruebas suficientes hasta que yo aparecí. Su barco nos llevó a Rodríguez, y Rodríguez nos llevó a una de las operaciones de recuperación de arte más importantes de la historia del FBI. Solo ese cuadro vale millones, pero la colección en su almacén se estima en más de $30 millones. Las consecuencias fueron rápidas y gratificantes. Patricia se enfrentó a numerosos cargos: fraude, blanqueo de capitales, tráfico de bienes robados y hurto. Rodríguez fue puesto bajo custodia, pendiente de extradición a Europa por robo de arte. Me devolvieron mi barco rápidamente, aunque tardaron varias horas en desactivar las alarmas que había activado. Mientras lo limpiaba al día siguiente, borrando las huellas de Patricia de su pulido exterior, sentí una profunda sensación de resolución. La comunidad de propietarios se reestructuró con Tomás como presidente interino, dedicado a la transparencia y la equidad. Su primera medida fue revocar todas las regulaciones de emergencia de Patricia y establecer un sistema que requería múltiples aprobaciones para cualquier nueva norma. Esteban Bravo, el abogado corrupto, fue inhabilitado y se enfrentó a sus propios cargos por conspiración y falsedad documental. Jimena fue ascendida a directora ejecutiva de la comunidad, encargada de ayudar a establecer nuevas protecciones contra el abuso de poder. Debería haber dicho algo antes, me confesó Jimena entre lágrimas en la primera reunión de la comunidad post-Patricia. Tenía tanto miedo de perder mi trabajo, de no poder mantener a mi familia. No comprendía a cuánta gente estaba perjudicando. Le aseguré que su decisión de hablar cuando lo hizo había sido fundamental. A veces, el valor no consiste en no tener miedo desde el principio, sino en encontrar la voz cuando es importante. En cuanto a mí, me convertí en una especie de héroe local. Apliqué mis habilidades técnicas para crear un sistema de alerta comunitaria para evitar que futuras, pesadas, abusaran de su autoridad. Mi experiencia como ingeniero de software con conocimientos de hardware había resultado ser más útil de lo que jamás podría haber predicho para desmantelar una operación criminal que operaba en mi propio vecindario. Varios vecinos me preguntaron sobre la instalación de sistemas similares en sus casas, e incluso recibí ofertas de trabajo de empresas de seguridad, que quedaron impresionadas por mi improvisada alarma de barco. 6 meses después, saqué mi barco en una preciosa tarde de domingo, disfrutando de la paz y la tranquilidad que finalmente se habían restaurado en la urbanización Los Lagos. El agua estaba en calma,
reflejando el cielo azul y despejado como una superficie pulida. Apagué el motor en medio del lago, dejando que el barco fuera a la deriva mientras abría una cerveza fría, un acto simple que ahora parecía un gran triunfo. Mientras flotaba cerca de una pequeña cala, vi a una mujer en un kayak saludándome. Era Elena, una nueva vecina que se había mudado después de lo que todos ahora llamaban el escándalo de Patricia. Había comprado una de las propiedades incautadas de los activos de Patricia, una hermosa casa frente al lago que una vez perteneció a una de las empresas fantasma de Patricia. Elena rondaba los 35 años, una bióloga marina que se había trasladado a Marbella por un puesto de investigación en la universidad. «Bonito barco», gritó mientras remaba más cerca. «¿Te importa si subo a bordo? He traído más cerveza». Levantó una pequeña nevera con una sonrisa que me aceleró el corazón. Empezamos una conversación que se convirtió en una cena, que llevó a más cenas. En poco tiempo, pasábamos la mayor parte de nuestros fines de semana juntos en el agua. Patricia fue condenada a 12 años en una penitenciaría federal tras declararse culpable de cargos menores a cambio de información sobre otras redes de contrabando. Sus bienes fueron confiscados para indemnizar a sus víctimas, incluidos varios antiguos residentes que se habían marchado tras ser objeto de sus tejemanejes. Rodríguez fue extraditado a Europa para ser juzgado por robo de arte. Tomás fue elegido presidente oficial de la comunidad, instituyendo numerosos cambios beneficiosos para la comunidad, incluyendo un sistema financiero transparente y controles estrictos sobre la autoridad de la Junta para imponer multas. Un día, recibí un correo electrónico del agente Campos informándome de que, gracias a las pruebas de nuestro caso, el FBI había desmantelado toda la red de contrabando de la que formaba parte Rodríguez. Recuperaron más de $30 millones en arte y artefactos robados, algunos de los cuales llevaban décadas desaparecidos. Museos de toda Europa organizaron exposiciones especiales para mostrar los tesoros recuperados. Y recibí una carta personal de agradecimiento del director del Museo de Florencia de donde había sido robado el Caravaggio. En un giro peculiar de los acontecimientos, recibí un paquete desde la prisión. Era una carta de disculpa de Patricia, junto con las llaves de una pequeña casa de playa en las Baleares que había logrado ocultar al FBI. La carta fue inesperada, una confusa mezcla de arrepentimiento y autodefensa que revelaba más sobre su verdadero carácter de lo que probablemente pretendía. «Nunca quise que llegara tan lejos», escribió. «Empezó con una sola oportunidad, luego otra, y antes de darme cuenta, no podía parar. El poder se volvió embriagador. Le pasé las llaves a Laura, su hija, diciéndole que merecía un nuevo comienzo lejos de la influencia de su madre. Laura se mostró profundamente agradecida, dándome las gracias con lágrimas en los ojos por mostrar amabilidad a pesar de todo lo que su madre había hecho. Ella no siempre fue así», me confió Laura. «Después de que papá muriera, algo dentro de ella se rompió. El dinero y el control se convirtieron en su todo. Fue un conmovedor recordatorio de que incluso los mayores antagonistas de nuestras vidas siguen siendo humanos, moldeados por sus propias tragedias y debilidades personales. Así que, esa es mi historia. A veces, la justicia es lenta, pero finalmente llega a quienes se la merecen. Patricia está ahora cumpliendo una larga condena en una prisión federal, y yo disfruto de tranquilos paseos en barco los fines de semana, a menudo con Elena a mi lado. Parece que de toda pesada se puede aprender una lección, y la mía fue no subestimar nunca a un ingeniero de software con mucho tiempo libre y un barco que recuperar. Y recuerden, a veces la victoria más satisfactoria no es cuando te vengas, sino cuando puedes recostarte y dejar que el karma siga su curso. Pero si el karma necesita una pequeña ayuda del FBI, bueno, no soy quien para juzgar.